El fútbol, es por ley, el deporte más popular del mundo. Un deporte practicado hasta en el lugar más recóndito de la Tierra, y este al ser tan popular, no lo exime de tener varios momentos anecdóticos, tristes y también misteriosos. En YouTube puedes encontrar muchos icebergs de este deporte, pero me puse como tarea hacerle un iceberg al fútbol boliviano, un fútbol que puede no ser muy atractivo, pero que cuenta con varios datos y misterios. Antes de empezar, doy gracias a mi grupo de WhatsApp La Cantera de Tembladerán y Posting, ya que es gracias a ellos que el iceberg tiene sus datos. Y otra aclaración importante es que pese a yo sea hincha de Bolívar, en este video no voy a tomar partido por ningún equipo, ya que este video debe de ser lo más imparcial posible. Dicho esto, empecemos. Muchos ignoran este detalle, pero existió un club boliviano que ganó un título internacional, se trata de Mariscal Santa Cruz de la ciudad de La Paz. Este equipo fue campeón de la extinta Recopa Sudamericana de 1970. Para saber más de la campaña del equipo cardenal, puedes ver el video de Fútbol Sin Límites respecto a la campaña de Mariscal. Un hecho lamentablemente común en los estadios de Bolivia, son las peleas de hinchadas, de las cuales podemos ver la pelea de Achumaní y el Siles, ambas el 2017 y también la pelea de Guarnés entre la Pesada de Oriente y los Gurkas de Wilstermann el 2018. La más reciente pelea se dio en el estadio de Villa Ingenio, cuando agredieron al padre de Ramiro Vargas, jugador de Nacional Potosí. En su momento esta pelea causó mucha polémica, ya que se contaban dos versiones sobre quién empezó la discusión, fue antes de un partido de Bolívar vs San José por el torneo Apertura de la temporada 14-15. Ambos se encontraban bajando del bus y en eso hubo un cruce de palabras entre Rudy Cardoso y Vladimir Soria, nunca quedó claro quién insultó a quién y finalmente Cardoso fue sancionado y pidió disculpas a Soria. Durante la crisis social de 2019, hubo una reunión de la Federación Boliviana de Fútbol para definir el retorno del fútbol, pues los partidos habían quedado pospuestos debido a la convulsión vivida en el país. En aquella reunión, hubo una pelea entre los dirigentes Marco Rodríguez y Fernando Blanco. Este fue uno de los momentos más recordados del fútbol boliviano, se dio en un clásico cruceño por el torneo Clausura 2009, donde después de salir expulsado, el jugador de Blooming Sergio Jauregui, atacó con una patada voladora al jugador Leonardo Medina de Oriente Petrolero. El momento quedó inmortalizado por las cámaras. En julio de 2011, el polémico y conocido periodista deportivo, Juan Pasten Peñafiel, fue arrestado en Santa Cruz. Esto fue debido a la denuncia de Jorge Justiniano, presidente de la ANF por difamación. 2021 no fue favorable para el Club Lila, pues en el mismo año falleció su fundador y presidente, el español Samuel Blanco y perdería el descenso indirecto con uno de sus rivales más acérrimos, Universitario de Sucre. Para rematar la situación, Real Potosí se declaró en bancarrota a inicios de este año. Nivel 2. El accidente que sufrió el chapecoense fue un momento muy duro y triste para el fútbol mundial, pues fue un accidente aéreo trágico que se llevó la vida de casi todo el equipo verde que viajaba rumbo a la final de la Copa Sudamericana 2016 frente a Atlético Nacional, en Colombia. ¿Y cuál es la relación de Bolivia con este accidente? Pues el avión era perteneciente a la aerolínea La Mía, que tenía origen venezolano pero que decidió llevar sus operaciones a Bolivia en 2015. Incluso se habló de su posible relación con una autoridad local, pero eso solo fue un rumor. Muchas veces se ha hablado de que en la final de la Copa Sudamericana que jugó Bolívar el 2004 hubo un arreglo entre dirigentes de Bolívar y Boca Juniors por el tema de la localía en el partido de vuelta. Algo que también causa sospecha es que el 2005 llegaría a Bolívar Juan Matías Fischer, de las reservas de Boca Juniors. 2002 Bolívar tuvo que jugar contra Gimnasia y Esgrima de La Plata por la vuelta de los cuartos de final de la naciente Copa Sudamericana 2002. El recibimiento de los hinchas locales fue hostil desde el principio. Como por ejemplo la amenaza de muerte a los jugadores en el hotel y luego el ataque con piedras al bus que llevaba al equipo académico rumbo al estadio El Bosque de La Plata.
Pese a esto, Bolívar resistió en el partido y clasificó a la semifinal de aquel torneo. Es sabido que en el Hernando Siles hay muchas leyendas sobre los fantasmas que habitan allí, por ejemplo la aparición de una sombra extraña en el partido entre The Strongest y Defensor Sporting por la Copa Libertadores 2014. También, se han realizado varias exploraciones urbanas, una de ellas, la del fallecido periodista Pablo Calucho, que te dejaré en la descripción. Se puede hablar de un caso de efecto mariposa, pues el rendimiento de Romel Quiñones se vino abajo después de tapar el penal frente a Ecuador por la Copa América 2015. Pues aquel penal lo lesionó y desde aquel momento Quiñones dejó de ser la figura que era. Lamentablemente, el 6 de enero de 2022, el exportero Carlos Arias tuvo un accidente en uno de sus restaurantes llamado Pollos Arias, pues una garrafa explotó y el arquero fue afectado por las quemaduras. Afortunadamente, días antes de haber grabado este video, ya fue dado de alta. Hace años salió a la luz un fragmento del conocido programa llamado Caso Cerrado de la doctora Ana María Polo, donde salió un conocido futbolista en el medio llamado Jair Reynoso, donde era parte de uno de los juicios que se presentaban en este programa. Años después, Reynoso confirmó que este caso se trataba de un caso falso o montado por la producción, ya que en el programa se llamaba Alexander. Nivel 3. 2015. Tras finalizar el partido entre Universitario y Sport Boys en la ciudad de Sucre, hubo problemas entre jugadores y dirigentes de ambos equipos, lo cual terminó en una de las peores peleas campales de la historia de nuestro fútbol. En 2018, el que en ese momento era DT de la selección, Mauricio Soria, tuvo una pelea a puños con un joven que limpiaba los vidrios de su vehículo. Tras este incidente, Mauricio Soria renunció. En el torneo Apertura 2019, se pudieron ver 4 lesiones terribles en el campo de juego. La primera fue en el partido de Bolívar contra Wilstermann, que fue una rotura de tibia y peroné de Jorge Flores. Luego, Augusto Andaveris recibió una patada terrible en un partido de Always Real y Wilstermann. La peor sería la de Mateo Soch, de parte de Leonardo Urapuca. Y la última fue Caleb Cardoso. 3 de estas lesiones se dieron en el estadio Félix Capriles. El primer jugador latino del Bayern es boliviano, Ramiro Blacut. La historia de Ramiro Blacut se remonta a 1964, cuando alguien avisó al Bayern de que un joven jugador que había sido campeón sudamericano el año antes se encontraba estudiando ingeniería en Karlsruhe. Blacut probó suerte y durante la temporada del primer ascenso a la Bundesliga formó parte de la plantilla bávara. Después de que Aurora perdiese 4-2 con Nacional Potosí en Cochabamba, Julio Valdivieso renunciaría al cargo de DT, y también dio de qué hablar porque al salir de la cancha le dio una patada a su hijo, Mauricio Valdivieso. 2015, Carlos Chávez, polémico dirigente y expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, fue arrestado por un caso serio de corrupción, más conocido como el FIFA Gate, una denuncia que estremeció al mundo del fútbol. Tiempo después, al estar padeciendo de cáncer que lo aquejaba después de mucho tiempo, falleció en agosto de 2018. Nivel 4. Cada año que termine en 4 puede ser un año de suerte. Esto aplica en Bolívar y la selección boliviana, como por ejemplo, en 1994 Bolivia jugó su último mundial, en 2004 Bolívar llegó a la final de la Copa Sudamericana y en 2014 Bolívar llegó a la semifinal de la Copa Libertadores. ¿Será que el 2024 seguirá con la cábala? En un partido entre San José y Real Potosí, el jugador Martín Menacho le propinó un golpe o cocacho al árbitro de línea. Esta agresión lo perjudicó con un año de sanción sin poder jugar, por lo cual el 2005 jugó en Perú. El árbitro de línea, Bruno Martínez, fue víctima de un ataque de parte de supuestos hinchas de Universitario de Sucre, después del partido del mismo equipo contra Bolívar en el Estadio Patria.
Según lo que cuenta el reportaje, transcurrido ese mal momento cuando todo parecía que todos retornaban a sus casas, un grupo de jóvenes inadaptados esperó la salida de la terna comandada por el árbitro orureño Jerry Vargas, los asistentes Marco Palma y Bruno Martínez, a quienes los agredieron. Martínez recibió la peor parte, porque fue atacado con un arma punzocortante. Tras esa cobarde agresión, quienes protagonizaron el hecho desaparecieron. La policía comenzó a realizar las investigaciones pertinentes para dar con los autores de este ataque, que es descalificado desde todo punto de vista. 2013. El que en ese entonces fuese presidente de Wilstermann, Ángel Camperó, sufrió una desgracia. Ángel Camperó, empresario y presidente del equipo boliviano Jorge Wilstermann en ese entonces, resultó herido de un disparo en la cabeza. Aunque en un primer momento se desconocían las circunstancias de lo sucedido, la FELC de Cochabamba informó de que se habría tratado de un intento de suicidio. Camperó fue encontrado en el templo del pueblo cochabambino de Surmi con una herida en la cabeza provocada por un arma del calibre 22. Afortunadamente, Ángel Camperó se salvó y actualmente sigue con su negocio, Importadora Camperó, la cual sigue auspiciando a Wilster. 2008. El jugador de Bolívar, Carlos Tordoya, sufrió un accidente en un cuadratrack. Esto sucedió en Mayasa, un sector recreacional de la ciudad de La Paz. Según su relato, cuando llegó a una curva se le apareció un minibús de servicio público al que logró esquivar, pero no controló el vehículo y fue a dar a un barranco, en el que cayó unos 7 metros. Estuvo fuera 5 meses a causa de aquel accidente. El año 2017, la empresa encargada de la transmisión televisiva de la Liga, Sport Televisión RIS, sufrió un accidente en el camino a Potosí. Esto se dio por la transmisión del partido que se iba a jugar entre Nacional Potosí y Oriente Petrolero. Lamentablemente, falleció un trabajador de la empresa. Nivel 5. A partir de este nivel, ya las cosas pasan a otro nivel. Este nivel está cargado de mucha tristeza, pues se tratan de muchos decesos en la historia del fútbol boliviano. Es muy conocido por todos, que un 27 de septiembre de 1969, después de competir en un torneo amistoso en Santa Cruz, el equipo de The Strongest se dirigía rumbo a La Paz en un avión Douglas DC-6B de la empresa Lloyd Aéreo Boliviano. Lamentablemente, el equipo aurinegro tuvo un terrible accidente en la comunidad de Biloco, pues el avión sufrió un aparatoso accidente en el cual fallecieron los futbolistas, el DT y algunos directivos. Sin duda es la peor tragedia vivida en la historia de nuestro fútbol. El jueves 4 de julio de 2019, Blooming sufriría la pérdida de su vicepresidente, Nelson Álvarez, pues sería acribillado por personas que iban en una motocicleta, esto en una céntrica calle de Santa Cruz. Posteriormente, se determinó que esto fue un ajuste de cuentas, porque el señor Álvarez tenía deudas con el narco. El futbolista veniano, Paul Burton, es parte de los futbolistas que fallecieron en medio de su carrera deportiva. Burton, de 24 años, había sido sometido el 22 de noviembre de 2016 a una intervención quirúrgica de hernia de disco, pero su situación se complicó por una hemorragia interna. El 8 de diciembre de 2016, los médicos le declararon con muerte cerebral. El 20 de octubre fue el último partido de Burton cuando Oriente Petrolero visitó a The Strongest, en La Paz. Al término de ese encuentro, el futbolista ya sintió los malestares derivados de la hernia de disco que provocaron su baja del equipo. El jugador militó en Real Mamoré, San José, Petrolero de Yacuiba y Oriente Petrolero. También integró la selección nacional pero no llegó a debutar oficialmente. Kevin Magne, fue un futbolista de la selección boliviana de futsal que tuvo un final trágico el 26 de agosto de 2021. El joven futbolista se dirigía de retorno a su ciudad natal Oruro, conduciendo su Surubi. Sin embargo, el vehículo sufrió un vuelco de campana que finalmente, se cobraría la vida del jugador. Una de las muertes más tristes del fútbol boliviano y del futsal. El estadio de Real Santa Cruz sería el escenario no solo de un partido de fútbol, sino también de una desgracia.
El año 2017, en medio de un partido por la categoría sub-12 de la Asociación Cruceña de Fútbol entre Oriente Petrolero y Saguapac, una torre de luminarias que se encontraba alrededor del estadio cedió y cayó. Lamentablemente, la torre cayó sobre el público que observaba el partido y la víctima fue un pequeño de 2 años y medio. 2017, el asistente técnico de The Strongest, Lino Alonso, sufrió una descompensación después del partido frente a Sport Boys en Santa Cruz. A su retorno a La Paz, en la noche del 12 de abril, la salud de Alonso se había complicado y finalmente, horas después falleció. Una lamentable pérdida para en ese entonces el DT de The Strongest, César Farías. Nivel 6. En 2007, se jugaría el primer clásico paseño del año por la extinta Copa Aerosur de Campeones. El partido sería muy concurrido y al estar lleno de gente, se produjo una avalancha en el ingreso al sector de preferencia que dejaría el saldo fatal de una persona fallecida. Juana Porto Quispe, de 35 años fue la víctima, falleció en el trayecto a la clínica Aranda con múltiples lesiones en el cuerpo tras ser pisoteada y aplastada por la gente que quería entrar al recinto deportivo del Hernando Siles. Manuel Torres era un arquero destacado del fútbol local, había pasado por equipos como Blooming, Destroyers y Ciclón de Tarija. El 1 de noviembre de 1999, Torres con su esposa y su hija se fueron de paseo a la laguna de San Jacinto, en Tarija, todo iba bien hasta que por un descuido la niña cayó del bote, el guardameta boliviano se lanzó al agua y logró rescatar a su pequeña, pero para su mala suerte no pudo salvarse él y murió en dicho lugar. El 2019 se produjo una de las muertes más sonadas y a la vez polémicas por la circunstancia. Por la penúltima fecha del torneo Apertura 2019, en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, jugaban los equipos de Always Real y Oriente Petrolero. Todo transcurría normal hasta que en el minuto 55 del partido, Hurtado cae al suelo repentinamente. En ese momento, la ambulancia decidió sacar al árbitro del estadio pensando que solo era un desmayo, lamentablemente, horas después fue declarado como fallecido en la clínica donde fue llevado. El deceso del árbitro volvió a abrir el debate sobre si jugar en la altura era un peligro, sin embargo, las autoridades médicas descartaron la altitud sobre el nivel del mar como causa de muerte de Hurtado. Ramiro Castillo fue sin dudas uno de los mejores jugadores que el fútbol boliviano pudo tener. El jugador, oriundo de Coripata, paseó su fútbol por clubes importantes como Bolívar, Strongest, también pasó por equipos de gran importancia en el fútbol argentino como River Plate, Argentinos Juniors, Rosario Central, entre otros. En 1997, decidió volver a Bolivia para jugar en Bolívar. Ese mismo año, llegaría a la final de la Copa América frente a Brasil en La Paz. Sin embargo, a horas antes de empezar el partido, le informaron a Castillo que su hijo agonizaba por culpa de una hepatitis. Finalmente, el niño fallecería 3 meses después de esto. Ramiro Castillo nunca pudo reponerse de este golpe anímico como fue la pérdida de su hijo, muchos amigos trataban de ayudar al futbolista pero este no daba muestras de poder superarlo. Finalmente, una mañana del 18 de octubre de 1997, su cuerpo fue encontrado ahorcado con una corbata, misma con la que había recibido un premio al mejor futbolista del año del periódico El Deber. El empresario y presidente de Bolívar, Mario Mercado, fue uno de los más exitosos en la historia de la Academia Paceña. En 1995, cuando se dirigía a una reunión de la Liga Boliviana junto a otros dirigentes en una avioneta privada, sufrió un accidente terrible que acabaría con la vida de todos los pasajeros y pilotos. El avión cayó en una localidad cercana a la ciudad de Oruro, el 21 de enero de 1995. El 2013, en el Jesús Bermúdez de Oruro, se jugaba un partido por la Copa Libertadores 2013 entre el local San José y el conjunto brasileño de Corinthians. Ese día, ocurrió una de las peores tragedias de nuestro fútbol. El joven Kevin Beltrán Espada, de 14 años vivía en Cochabamba, y era hincha del conjunto santo. El joven había viajado desde Cochabamba hasta Oruro para poder ver el partido junto a un familiar.
La barra de Corinthians estalló en júbilo cuando Paulo Guerrero marcaba el primer gol para el conjunto brasileño. En medio del festejo, un barra brava soltó un fuego pirotécnico que en realidad se trataba de una bengala solo para uso militar. El proyectil impactó en el rostro de Kevin y fue inmediatamente llevado al hospital más cercano donde lamentablemente confirmaron su deceso. Esto no termina ahí, pues en este incidente terminó arrestando a los barras brasileños y también esto provocaría que cualquier tipo de fuego artificial sea prohibido en cualquier recinto deportivo. También, se organizó un partido amistoso entre las selecciones de Brasil y Bolivia en Santa Cruz ese mismo año, con la idea de poder recaudar fondos para la familia de Kevin Beltrán. Pero como cuenta la familia de Kevin, este dinero nunca llegó a sus manos y hasta el día de hoy, sigue sin resolverse aquel caso de corrupción.